Bien, buenas noches y bienvenidos a su clase de botánica del 16 de octubre del 2024. Nosotros nos quedamos la última clase hablando del tema de la pirámide y había quedado de tarea que ustedes desarrollen una pirámide y una red de un ecosistema con no menos de 10 especies. Y 10 especies distribuidas en productores, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores de orden superior. Eso habíamos dejado como tarea. Y también que revisen el libro de Audersey, del libro de Audersey, el, la unidad 21, la unidad 21. Y del libro de Nabors, la unidad 1, que se denomina el mundo de las plantas. Eso habíamos revisado, ¿no? Ya, entonces para recapitular, vimos los servicios ecosistémicos que daban las plantas. A ver, recuérdenos algún servicio ecosistémico. Yomaira Adrián Espinosa. Sí, máster, dígame. Un servicio ecosistémico de las plantas. Em, alimento. Explique eso, por favor. Explique eso, por favor, señorita Yomaira. Oiga, eso vimos en presencia, no puede decir A que ver, máster, que nos proporcionan nutrientes. no, está equivocada. ¿Qué? ¿Usted no asistió a la clase presencial? Sí, máster, sí estuve, sino que estoy ahorita en algo complicado. Pero igual, o sea, es una opinión que tiene que dar. Yarixa Cajape, ayúdele. También hablamos sobre la protección hogar y refugio. Eso, gracias. Uno, dos, Daniel Castro. Miss, ese día no estaba en clase, no asistí. Vaya, eso es una razón, pues no estaba. O no estuvo. Melissa Chávez. Que sirven como medicinales, medicinas para Correcto, el salud. correcto. Ya, Victoria Cos. Yo dije ese día que servían para el oxígeno. ¿Cómo era? Se realizaban gases, transformaban gases. Ya, gracias, Victoria. Mm, César Dávila. Sí, César Miss, Dávila, servía para hogar, como refugio para otros animales. gracias. Ellen Duque. Que son fuentes de energía porque proporcionan nutrientes para otros animales Ok, cuando las consumen. está bien, gracias. Laura Párraga. Porque sirven para la regulación del ambiente. Correcto, gracias. Ya, entonces, ya hemos recordado lo que vimos el último día de clase. Vamos a continuar y
Oh. Y vamos a abrir el libro de Nabors. Ahí estamos con su libro de Nabors. Y vámonos al primer capítulo. Importancia de las plantas o el mundo de las plantas. Y entonces ahí ustedes tienen las razones eh, sobre la fotosíntesis y cómo la fotosíntesis sustenta la vida de tres formas. Entonces, una razón como tal es que gracias a la fotosíntesis se produce todo el oxígeno. Eso ya lo habíamos analizado en la clase presencial. Y gracias a la fotosíntesis, yo tengo la combinación de las moléculas de agua para la producción de oxígeno. Yo tengo la producción de oxígeno, ¿no? Otra segunda razón bajo las cuales la fotosíntesis sustenta la vida es porque los organismos pueden obtener su energía directa o indirectamente de la fotosíntesis. Eso ya lo analizamos a través también de los servicios ecosistémicos. Y habíamos ya hecho toda una explicación sobre la pirámide alimentaria, la rega alimentaria, y habíamos dicho que hay una diferencia sustancial cuando estamos nosotros hablando de una pirámide frente a una red, ¿no? Ay, que se mueve. Ahí está el grafiquito de la cadena alimentaria como tal. No sé qué pasa que no me deja. Ahí está. Entonces, eso ya habíamos revisado, ¿no? Lo de la cadena alimentaria y el tema de los productores y los consumidores primarios. Una tercera razón que expone este libro es los azúcares, la producción de azúcares. Entonces, como los vegetales usualmente producen azúcares, esto se combina con los minerales del suelo. Entonces, un vegetal normalmente eh, absorbe o genera estos compuestos y esto sirve de alguna manera como fuente de alimentación para aquellos animales o aquellas especies que se sirven de estos vegetales. Como conclusión,
ya nosotros estamos viendo que las plantas se convierten en la principal fuente de alimento. Ahí un poco tenemos la explicación del por qué en el Naborja hay esta figurita sobre la agricultura antigua. Entonces, en esta figurita, lo que nosotros denotamos es que desde las épocas de la creación en que aparece el hombre, pues el hombre desarrolla actividades como excavar, recoger, justamente para poder conseguir su alimento. Y por supuesto, hace muchísimos años atrás, hace 12.000, 14.000 años atrás, nuestros ancestros justamente desarrollaron los primeros sistemas de cultivo. Y así como desarrollan el sistema de cultivo, ellos también empiezan a criar animales y logran cultivar plantas, domestican animales y por supuesto, esto da lugar o permite el origen al desarrollo de la cultura y por lo tanto al gobierno humano en sí. Y cuando hablamos de gobierno, estamos hablando de ya de los sistemas organizacionales de cada localización o de cada población. Vamos a ver participación en clase. Entonces, eh, Melissa Chávez. Melissa Dígame, Chávez, maestra. Aquí estoy. ¿qué recuerda usted de lo que haya leído o haya investigado, por ejemplo, sobre los griegos y el tema de la cultura griega y la alimentación o los sistemas que ellos desarrollaron? Bueno, pues tenían diferentes sistemas de riesgo que se basaban en cañas hechas por ellos mismos, principalmente por los esclavos, porque ahí en ese tiempo eran esclavos. Con Estamos un cañas poco las más unían, atrás, cuidado, estamos hablando de Grecia. ya, y con cañas las unían y ahí hacían canales para regar las plantas. Ya, hay otro asunto importante. Grecia es una isla que está apartada de todo. Por lo tanto, la forma en que llegaban allá los alimentos también era a través de sus embarcaciones, la antigua Grecia. Entonces, eh, el libro les habla de la cultura egipcia. Y cierto es que los esclavos, ellos eran los que cultivaban. Ellos eran los que cultivaban. Y por ejemplo, hablamos o podemos pensar de Norteamérica también, ¿no? Y estas áreas también presentaban sistemas de crecimiento o de cultivos cortos. ¿Por qué? Porque recordemos que cada región en el mundo tiene climas diferentes y tiene épocas en el año. Entonces, por lo tanto, se enfrentan sequías, se enfrentan vientos fuertes y se enfrentan enfermedades. Entonces, muchas plantas que ellos cultivaban, en su mayoría eran silvestres, requerían de cierto tipo de sistematización. Entonces, las principales plantas o los principales cultivos que ellos desarrollaron fueron, por ejemplo, el maíz, el arroz, el trigo, hablando de Norteamérica. Entonces, conforme se desarrollaron esos cultivos, las partes más bajas del continente, como por ejemplo, ¿qué puedo decirle? México.
México también empezó con los cultivos de arroz. Y el arroz es un grano proveniente de Asia. Y este cultivo normalmente se extiende hacia América del Norte y América del Sur. Esa es la explicación del por qué o cómo llega el arroz a nuestro continente, ¿no? Por otro lado, el libro también le habla de la historia del trigo. Y el trigo se cultivó por primera vez en Oriente Medio. Y el trigo se vuelve muy importante también en Europa. Entonces, en términos generales, los primeros cultivos se desarrollan sobre los granos de maíz, de arroz y de trigo. Hay otros cultivos que también se desarrollan posteriormente, como es el caso las, de las papas, el caso de la mandioca, el caso de las yucas. Entonces, en total, en su texto le menciona el cultivo de 8 especies más. Y hay 8 especies más que en realidad cubren una proporción de aproximadamente el 20% a nivel mundial, como es el cultivo de la cebada, del coco, del plátano, de la soya. Entonces, en conclusión, nosotros los seres humanos dependemos del cultivo como tal, porque a partir del cultivo también tenemos la extracción de otro tipo de productos, como por ejemplo las bebidas. Y allí usted encuentra la famosa cerveza. A partir de la cebada yo produzco la cerveza como tal, ¿no? Y aparecen otro tipo de productos, pero fundamentalmente todo arranca de los cultivos. Entonces, hay otros productos que también se empiezan a desarrollar y a comercializar, como es el caso del café y del té. Entonces, las hierbas normalmente quedan más para la utilidad de los condimentos en la cocina, ¿no? Y un ejemplo de esto es el caso de el clavo de olor, la pimienta negra, la canela. Y hay en cambio otro tipo de hierbas o de plantas que sirven para la parte medicinal, como por ejemplo la manzanilla, la hierba luisa, el romero, la salvia, el tomillo. Entonces, un ítem importante que nos permite introducir aquí es que muchas plantas proporcionan la medicina para los seres humanos. En clase decíamos, ¿no? Para analizar los servicios ecosistémicos, olvidémonos de los seres humanos, porque en realidad nosotros también hemos sido causantes de nuestras desgracias con respecto a temas como el calentamiento global. Sin embargo, hay que reconocer que dentro de la importancia de las plantas está el asunto de la provisión medicinal. Y en su texto le da el ejemplo del ácido salicílico. Y este ácido salicílico es comparable con el efecto que le puede generar una infusión para el dolor de la cabeza. Entonces, conforme la ciencia avanza y la humanidad también hace descubrimientos,
llegamos al tema de la química moderna. Y la química moderna trabaja principalmente con extractos. Trabaja con extractos y saca de ahí los principios activos de la medicina. Vamos a ver y vamos a participar todos. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento. Y por ejemplo, Henry Moreno, ¿qué plantas medicinales usted ha empleado? Henry Moreno, conteste. Buenas noches, Miss. Sí, ya iba a contestar. Este, plantas medicinales. Sí, Por ejemplo, a mí una que me sirve siempre es el oreganón, que cuando tengo dolor de estómago o algo, me hago un té con oreganón y pues me alivia el malestar del estómago. ok, ahí tenemos un ejemplo. Kelly Muñoz, gracias. Sí, Kelly buenas Muñoz. noches. A mí sería la manzanilla. A ver, explique cuál es el efecto que tiene la manzanilla. Como un tranquilizante. ¿Qué siente usted? Relajación. Relajación. Em, Déjeme tomar una foto que me están pidiendo que haga una foto de los que están conectados en este instante porque se les está yendo la luz. Va a quedar por si acaso a la persona que se está yendo. Queda de tarea para el día lunes que nos vemos, la página 6, capítulo 1, las plantas y las personas. Eso es del libro de Nabors. Así que la persona que me está diciendo que se va a desconectar, por favor tome nota, porque tiene que leer del libro de Nabor la página 8, perdón, la página 6, las plantas y las personas, el caso de estudio degustamos la historia del té. Eso tienen que leer. ¿Qué van a sacar de ese caso de estudio? Primero, ¿a qué especie se está refiriendo? Segundo, ¿qué tipo de comercialización se ha realizado con esta especie? Y tercero, de acuerdo al caso de estudio, ¿qué tipo de ventajas o de beneficios encontró en la planta del té? Repito, por favor, repito. Primero, ¿a qué especie se refiere? Segundo, mencione el sistema de comercialización de la planta del caso de estudio. Y tercero, ¿qué ventajas se encontraron con respecto al uso de la planta y su comercialización para la persona que ha pedido marcharse? Bueno, nos quedamos nosotros en que las medicinas provienen de las plantas. ¿Qué otra planta ha servido para medicina de ustedes? Patricio Quiñones. Patricio Quiñones. Patricio Quiñones. Ha dejado botado esa conexión. Verónica Quiroz. Sí, máster. Bueno, más que todo, no sé de qué forma extraen o de qué forma la hacen líquido la, la sangre de drago. Más que todo eso me sirvió a mí para lo que es la gastritis. Me recomendaron tomar un té
un tecito no tan caliente, sino tibio, con 10 gotas de sangre de drago para lo que era la gastritis. La verdad que me sirvió muchísimo. Ujú. La sangre de drago es una planta y sacan de la corteza del árbol ese líquido que se Sí, llama la planta, la sangre de drago. el sabor es como que sabe muy Sí, son unas tierra. gotitas cafecitas, pero rayan la corteza y de la corteza extraen el líquido. Oh, yummy. Sí, Pero porque a mí me sirvió es mucho eso. cierto, esa planta es muy popular y ese líquido es muy efectivo para curar llagas, incluso para detener sangrados internos, ¿no? Entonces, ahí Ujú. tenemos nosotros ejemplos importantes de cómo usamos las plantas para la medicina. Em, Stephanie Pino, ¿qué planta usted ha usado, Stephanie Pino? Buenas noches, Miss. La Bueno, valeriana, Miss, para la ansiedad. para la ansiedad, correcto. Entonces, hay un sinnúmero de bondades que las plantas pueden generar. Su texto le habla de un alcaloide, que es la quinina, y hace todo una referencia importante sobre el que hayan usado el árbol de la quina y el polvo blanco de la quinina. ¿Y para qué usaron ellos, los científicos, esto? Para tratar la malaria, que en aquellos tiempos eso se convirtió en una peste como tal. Entonces, cada tiempo la humanidad está haciendo investigaciones y siempre siguen usando las plantas, ¿no? De hecho, el caso de estudio que les he mandado a leer se llama Degustamos la historia del té. Y ahí ustedes van a tener un ejemplo de qué bondades y cómo se origina la comercialización de esta planta. ¿Qué más sucede? Las plantas nos proporcionan combustible y nos dan productos como el papel. Entonces, vamos a razonar un poco el contexto de lo que nos dice el libro de Nabors en sus páginas 6 y 7. ¿Por qué puedo yo tener cobijo y refugio a partir de las plantas? Pregunto a Sujei Morales. Sujei Morales, Sí, muy buenas noches, recién estoy ingresando, que no me cogí una señal. Margarita Vargas. Igual ya saben que estas grabaciones van a quedar en el canal de YouTube. Así Miss, que buenas pues, noches. Recién ingresé, Miss, porque no tenía luz. ya no importa, recién ingresaron, pero sí tienen razonamiento. Estamos hablando de las plantas y la importancia de que a partir de ellas podemos obtener refugio y casa. Entonces, les pido por favor nuevamente, ¿cómo yo puedo obtener refugio y casa a partir de una planta? A ver, hasta que ellas piensen, Cristel Ramírez. Miss, por sus hojas, por sus tallos, hay animalitos que con los tallos Ya, ahora de la vamos a cambiar el pensamiento para nosotros, los seres humanos. Para nosotros, ¿cómo obtenemos de las plantas refugio y casa? ya de las plantas, los árboles de los mismos árboles se utiliza la madera para las casas y también las plantas Perfecto. para las frutas y con eso nos podemos alimentar.
Perfecto. Entonces, gracias a la madera de los árboles, nosotros de ahí, los seres humanos, construimos casas. Si usted va al campo, la mayoría de las casas son hechas de madera, ¿no? Con el árbol maderable. Entonces, a eso que se está refiriendo su texto de Nabor, cuando hace ese análisis y dice que la madera sigue siendo una de las fuentes principales para cocinar, para producir calor y también inclusive producir electricidad. ¿Cómo se explica esta interacción con la electricidad? Pues es sencillo. La termoeléctrica como tal requiere combustible. Sabemos que el combustible que usan las termoeléctricas es el diésel. Sin embargo, hay sistemas en los cuales los motores son movidos a partir de la quema de la biomasa con con el gas que ellos producen. Y gracias a estos motores que se mueven con el gas, es que se puede generar también energía eléctrica. Son sistemas que les llaman de cogeneración. Quemo algo, quemo una biomasa para generar el vapor y con el vapor muevo el motor que me genera la electricidad. Entonces, son aplicaciones tecnológicas y, y justamente se enlaza con el tema de los combustibles fósiles. Combustibles fósiles como el petróleo, como el carbón, el gas natural. Entonces, la madera todavía sigue siendo un tema bastante, digamos, criticado, por cuanto ya nosotros estamos viendo que nos estamos quedando sin bosques, ¿no? Y hoy en día el Ministerio de Ambiente en el Ecuador, por ejemplo, tiene prohibido completamente cortar árboles y peor comercializar madera. De hecho, hay cultivos como la teca que, claro, ocasionan cierto daño o perjuicio en el suelo porque le genera lo que es el desgaste del suelo, ¿no? Pero lo han buscado como una especie de alternativa para la industria maderera. Y lo que en realidad hoy en día más que nunca se requiere es que los bosques como tal se preserven y que se preserven para que nos ayuden a nivelar el entorno, el ambiente. Inclusive con respecto al tema del papel, se habla mucho del papel reciclado, de que se promocione y se difunda el hacer papel reciclado. ¿Para qué? Para evitar justamente cortar árboles. Pero sin embargo, todas esas son las bondades que nos dan las plantas. Entonces, la biología como tal es la ciencia que estudia la botánica y otras áreas más de la vida, ¿no? Y por supuesto, analiza también temas como la conservación de los bosques, la conservación de los recursos biológicos. Nosotros sabemos que el ser humano ha crecido de manera exponencial
frente al crecimiento de los recursos. Normalmente el crecimiento de los recursos es mucho más lento que nuestro crecimiento poblacional. Y nosotros, así como hemos crecido poblacionalmente, demandamos más recursos. Y ahí hay toda una serie de problemas que nos están generando efectos altos y graves. Entonces, pensemos, analicemos, ¿qué tipo de problema nos ha generado el crecimiento poblacional en el cual tienen que ver las plantas? Pregunto a esto a María Cuji. María Cuji, Miss, ¿me puede repetir la pregunta? ¿qué problemas a causa del crecimiento poblacional se han suscitado? Y en estos problemas estén relacionados las plantas. Problemas a que no ha causado para las plantas. ¿A qué nos cuidamos? O ¿Qué problemas? Detálleme los problemas. La deforestación. Eso es un problema, correcto. ¿Y por qué hemos deforestado, Cristel? ¿Por qué hemos deforestado? para hacer habitable la zona en donde va a vivir el ser humano. Esa es una situación. ¿Por qué más hemos deforestado, César Dávila? También han deforestado también por por las cosas que se utilizan, pues camas, puede ser ahorita las hojas mismas, todo lo que son inmuebles. Ujú. ¿Por qué? ¿Qué otro problema se ha generado? Eh, por el crecimiento poblacional y que tengan que ver las plantas. Margarita Vargas. Margarita Vargas, Sí, dígame, Miss. ¿qué problema se ha generado por el crecimiento poblacional? La deforestación de los árboles, Ya, porque ese como ya hemos tocado. ¿Qué otro problema más? ya la contaminación y por la cantidad de árboles que no hay, la capa atmosférica ha sido afectada y ahí han venido los cambios climáticos que han afectado a la Tierra. Por la agricultura también, más. La agricultura, Se, correcto, se deforestan árboles para hacer redes de sembrío. correcto, Hacer la población necesitamos más agricultura, alimentos. La, correcto. la urbanización también ha hecho que muchos bosques desaparezcan, Ujú. muchas áreas verdes desaparezcan por la urbanización. Lice, Grandes también. Lice Villamar. Dígame, Miss. La pérdida de especies en plantas, por ejemplo, ponerlas en peligro de extinción, ¿será? Ya, enfoquemos mejor ese problema. Como nosotros hemos aumentado en número, estamos corta y corta plantas porque nos enfermamos. Nos enfermamos. Entonces, la demanda de remedios hechos a base de las plantas ha superado, ha superado con respecto a la capacidad de disponibilidad de las plantas. Ginger, ¿qué otro problema se ha generado? Porque el crecimiento poblacional ha aumentado. Buenas noches, máster. Yo recién ingresé a la clase porque no tenía luz.
Ya eso no importa, estamos hablando de los problemas que se ha generado por tener crecimiento poblacional. ¿Qué La se le falta viene de a la mente? recursos, las erosiones de los suelos por la tala. Los incendios forestales también. Incendios forestales, ahí tienen ustedes el ejemplo de lo que está pasando ahora en Quito y aquí mismo en Disculpe que, Guayaquil. disculpe que tuve problema con el audio, no le pude responder, Miss. Ya, no se preocupe. Entonces, el incendio forestal, ahí tenemos Claro, nosotros un ejemplo. se Hay, destruyen las áreas de vegetación. hay versiones de personas que indican que unos turistas, unos campistas originaron el incendio. Y hay otras versiones que puede tratarse por el tema de los calores extremos y la radiación que ha aumentado. Entonces, todo sigue apuntando al crecimiento poblacional, al crecimiento urbano. Entonces, en su libro de Nabors, le menciona la investigación compleja que se está desarrollando con respecto a la población humana y a su incidencia en la botánica, ¿no? Las actividades antropogénicas como tal. Entonces ustedes van a revisar y a leer todo este capítulo 1, que es lo que hemos... voy a regresar a la imagen del libro. Esa persona que está acomodante tiene que cambiarse, porque yo no puedo aceptarlo como Dante, porque yo tengo que tomar capturas de pantalla de quienes están conectados. Así que cámbiese de nombre, por favor, si no me voy a ver en la necesidad de botarlo retirarlo de la conexión. Abre el audio de la persona que está acomodante. Ah, ya, ahí está. Ya. Ay, que no puedo. Está grabando. Que puse en pausa cuando usted cambió la pantalla, cuando dejé de compartir. Ahí creo que puse en pausa. Bueno, estaba enseñándole. A ver, estaba enseñándoles los del canal. Entonces, Buenas noches, mister. buenas Hay noches, personas que llegó la Loida. luz, acabó de llegar, Sí, de ya no llegar se la luz. preocupe. Entonces Claro. usted va, ahorita están todos viendo el YouTube, ¿verdad? Sí, Master, sí. Sí, ¿no? Ya, ustedes buscan ahí Jessica Guevara y está la bolita rosada con la J. Entonces entran ustedes ahí al canal y ahí ya están subidas las clases. Pero claro, las clases con la fecha, ¿no? Por ejemplo, por aquí está Botánica parte 1, 9 de octubre. Botánica parte 2, 9 de octubre. Esa es la clase de ustedes. Así igual va a aparecer la clase de hoy. Dirá Botánica 16 de octubre del 2024. Todo lo que hagamos de grabación llega a este canal. Ustedes y todas las clases que yo pueda dar virtual. Sí, me expliqué y sí está claro, señores. Por eso es importante que todo siempre se grabe y si por algún motivo
se desactiva la grabación, ustedes tienen que avisarme. Eso es vital. Bien. Entonces, estábamos viendo lo del asunto del libro, ¿no? Y decíamos que nosotros hemos avanzado la noche de hoy. Ahí está. Nosotros hemos avanzado la noche de hoy del capítulo 1. Hemos avanzado hasta Molestas a la Nari. ay, hasta lo que es la importancia de, de las plantas, pero con respecto a los seres humanos. Y entonces habíamos hecho un análisis, estamos en el libro de Nabors, de las medicinas que provienen de las plantas. También habíamos hecho una retrospectiva del tema de los cultivos desde las épocas ancestrales hasta estos momentos. Entonces, habíamos hecho esa retrospectiva, habíamos mencionado los principales cultivos que se desarrollaron desde la época de los griegos, avanzando hasta los cultivos eh, en Norteamérica, en México, y cómo llegan hasta acá, hasta América del Sur. Eso hemos revisado la noche de hoy. Habíamos dejado como tarea el taller de las hojas de té y les dije que tienen que leer ese taller para que ustedes puedan responder en una página sobre qué especie se trata, qué tipo de comercialización se ha realizado con el paso del tiempo con respecto al té y cuáles son las ventajas. Eso para los que recién se conectaron. Habíamos también hecho un análisis de cómo el crecimiento poblacional ha afectado el tema de las plantas, ¿no? Y lo que nosotros le hemos generado a las plantas como tal debido a la actividad antropogénica. Habíamos llegado al taller de la pimienta negra. Esta pimienta negra hay que leerla, solo leerla, porque el día lunes vamos a trabajar con el caso de la pimienta negra y lo haremos de manera presencial. Entonces, ustedes van a hacer un resumen de cada uno de esos casos de estudio. Y esos resúmenes yo los voy a firmar en la clase y con mi firma ahí se subirá eso a la plataforma. Caso contrario, eso no tiene ninguna validez. No tendrá ninguna validez si usted lo sube sin la firma. Entonces, en el libro de Nabors, ahí tienen ustedes en ciertas gráficas, ¿no? Los problemas que ha generado la humanidad a, a las plantas, ¿no? Como por ejemplo la destrucción de las selvas, la sobreexplotación de especies. Ese también es un punto muy importante. Y habíamos hecho aquí mismo en clase un análisis de que, por ejemplo, hoy en día todos estamos enfermos y cada quien quiere comprar más manzanilla o compran oreganón o se compra eh, sangre de grado. Entonces, son situaciones propias del crecimiento poblacional.
Paso al libro de Audersy, porque ya me interesa ahorita cambiar un poco la dirección de la temática de lo que estamos refiriéndonos. Ya vimos lo que nos interesaba de Nabors. Ahora vamos ya a entrar a la parte técnica propiamente de la botánica. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Y qué es lo que explica el Laudersi en su capítulo 21? Ya ahí tienen ustedes. Las plantas tienen un ciclo de reproducción y allí está su dibujito. Claro, yo lo hubiese también dibujado en la pizarra de vernos personalmente, pero ahí está su dibujito. Entonces, ¿qué es lo que del dibujito vamos a desprender o explicar? Las plantas tienen ciclos de reproducción. Confirmen, por favor, si me escuchan. Firmes. Sí, master. Se cayó la conexión, disculpen. Ya son situaciones fuera de mi alcance. Ya estábamos hablando lo del lauder, sí. Entonces, las plantas tienen alternancia de ciclo. ¿Qué significa esto? Que una parte de la reproducción es de tipo haploide y la otra parte del sistema de reproducción es diploide. ¿Qué significa eso? Haploide, la generación haploide como tal empieza a partir de la división celular meiótica. Y entonces ahí se producen las esporas. Esporas que luego dan origen a un gametofito. Para hacerlo más sencillo, el esporofito y el gametofito son los sistemas reproductores de las plantas, pero como si dijésemos la parte femenina o la parte masculina. Entonces, la división celular meiótica empieza con las esporas. Y estas esporas me generan el gametofito como tal. Y en el gametofito nosotros podemos tener los gametos y el óvulo y el espermatozoide para fecundarlo. En el proceso de la fecundación, yo tengo la formación de cigoto. Pero como ya tengo yo un óvulo y un espermatozoide, ahí empieza lo que se conoce como la parte o el segmento de generación diploide. Y el cigoto me da lugar al embrión. Y el embrión, a su vez, el esporofito. Finalmente, el esporofito se divide celularmente. Entonces, esta primera etapa o esta parte de la fecundación ya le corresponde a la generación diploide. Entonces, este ciclo
es único y se repite todo el tiempo cuando hablamos del tema de las plantas. Hay alternancia de generaciones. A ver, antes de pasar a esto, oh, quisiera hablar de un par de ejemplos. Entonces, su libro de Auder, sí, le da como ejemplo el ciclo de vida de un helecho. Y de un líquen, y de un musgo, perdón. No sé por qué no puedo yo regular esto. Ya. Y ahí ustedes pueden visualizar con una mejor facilidad lo del ciclo de la alternancia de las plantas. Ahí está. Entonces, este es el ciclo de vida de un musgo. Hay dos ejemplos en su libro de Lauder, ¿sí? Los helechos y los musgos. Y noten que vamos a empezar de la fecundación, que es la parte amarilla o el segmento amarillo. Y nosotros hace un momento habíamos especificado que esa parte amarilla o a partir de la fecundación había el ciclo diploide, ¿no? ¿Por qué? Porque el óvulo con el espermatozoide de la planta se juntaban. Y entonces después de la fecundación, en el caso del musgo, se forma ese esporofito. Y el esporofito empieza a crecer hacia arriba. Entonces, en la madurez, el esporofito, que son justamente esas como especies de antenitas, en el caso del musgo, va a producir las esporas haploides dentro de esas cápsulas. Y una vez que se producen en el esporofito, esas esporas se liberan. Ahí tienen ustedes la imagen de cómo esto se abre y se liberan las esporas haploides y se dispersan. Entonces, al momento de dispersarse, esas esporas germinan y forman o dan lugar al gametofito, que si usted lo quiere ver como una analogía, es como pensar en el órgano reproductor femenino. Ay, que no. Máster, mientras busca, disculpe, habemos compañeros que estamos confundidos porque no sabemos qué preguntas son. ¿Qué preguntas de qué? No entiendo. La semana pasada envió una pregunta sobre el té, el origen del té y todo eso de ahí, y lo de la flora pestosa. Pero y ahora, lo de ahora creo que es algo envió ahorita, no recuerdo.
hice captura de eso, la Vea pimienta, ya vea el video, vea el video. Yo no puedo estar, oiga, he repetido 2 veces ese asunto, 2 veces. Ya Ok, tiene, ok, yo ok. bajaré ese video y ustedes tendrán que darse la tarea de verlo, ¿no? Disculpen, yo no puedo estar repite y repite lo mismo. Me voy a pasar todas las horas repitiendo la misma instrucción, pues, y no llego a avanzar nada. Para eso está el canal de YouTube y ahí está el repositorio de mis clases. Por favor, las personas que por alguna circunstancia no alcanzan a llegar, pues tienen que ver el video en el canal. No es un canal comercial, simplemente ahí están todas mis clases grabadas. Lo que pasa es que no sé por qué en el sistema me lo mueve y no me deja visualizar completamente la figura. Ahí está, por ejemplo, la del helecho, que es prácticamente lo mismo. Miss, disculpe, ¿usted no cree que usted puede poner la asignación de lo que está diciendo ahorita, o sea, las preguntas en el Ya, campus, correcto, para pero que podamos como sí, que entender sí. mejor? Voy a poner la Ah, asignación en el transcurso de la siguiente semana en el Moodle. Pero para este lunes yo ya les sí, dije pero lo que tienen que llevar a la clase. Los que recién entraron, pues tendrán que ver el video, que lo voy a colgar mañana en el YouTube y ahí escucharán. Ya, entonces, ahí sí, lo que tenemos pasa es que no sabemos si son preguntas o resúmenes, las dos cosas son. porque usted dijo como que Los sacar un resúmenes, resumen. los resúmenes tienen que llevarlos a la clase para yo poderlos calificar y las preguntas también porque eso es el taller. Bien, ahí tienen en pantalla, ya logré ubicar mejor la figura. Claro, este de aquí es el ciclo del helecho, pero el ciclo del musgo y ciclo del helecho tienen mucha similitud, porque por ejemplo, ustedes tienen en el caso de el helecho, el esporofito tiene la masa de atrás, que son los esporangios, que son como las semillitas. Y en esas semillitas, en realidad, ahí está el saquito que contiene las esporas. De manera que cuando yo tengo una planta de helecho y libera el esporangio, que son ese saquito con esporas, ahí yo tengo la parte haploide como tal. Tengo la parte haploide y tengo la formación del gametofito. Y noten que del gametofito, a través de la división meiótica, se producen los espermatozoides de la planta. Los espermatozoides están en lo que se le conoce como el anteridio y el óvulo en el arquegonio. Entonces, los espermatozoides usualmente nadan. Un helecho puede estar también en sitios o en lugares húmedos como tal. Y los espermatozoides viajan no solamente por la acción del viento que los dispersa, sino que cuando pensamos en las plantas acuáticas, también tienen la capacidad de nadar en el agua. Y es así como nadan hasta alcanzar el óvulo de la planta. Y ahí lo fecundan y luego ahí empieza el ciclo diploide. Entonces, esta figurita es otro ejemplo, ¿no? Tal como les mencioné, estas figuritas son del libro de Audersi. Están en la página 426, están en la unidad 21. Ustedes ahí lo pueden ver con más lujo de detalle, ¿no?
A mí lo que me interesa es que ustedes, el mensaje final llegue de que las plantas tienen en su ciclo de reproducción dos partes, una parte haploide y una parte diploide. Eso es lo que me interesa que ustedes conozcan. Bien, vamos a dejar hasta ahí la clase porque necesito bajar la grabación. ¿Y quiénes están presentes? Obviamente los que recién se conectaron, porque veo que son bastantes, tienen que ver la grabación en el canal de YouTube. Y ahí escucharán lo que se ha dejado de tarea y qué es lo que se ha revisado en la clase. Están presentes en este instante 24 personas. Chávez, Ponce, Melisa, Chipantiza, Lazo, Génesis. Hagan el esfuerzo, por favor, señores, de conectarse. Ya a los últimos 15 minutos Máster, prácticamente no, yo sé que no hay luz, yo sé todas esas cosas, pero tienen que hacer el esfuerzo. Tienen que sí, hacer máster. el esfuerzo de buscar cómo conectarse porque igual tenemos una responsabilidad. Y digo tenemos porque hasta yo he perdido mi comodidad y he tenido que venir a otro sitio a buscar internet. Entonces, esto es esfuerzo de ambas partes. Esfuerzo del que da la clase y esfuerzo del que la tiene que escuchar. Bien, está conectado Quiñones Mantaguano, Chávez Ponce, Chipantiza Lazo, Cotapo Loida, Dávila Morán, Estefanía Vaque, García Cercado, Ginger Monte, Sara Guamán, Lidia Villamar, María Cuji, Andrew Martillo, Mindiola Catherine. No se desconecte, por favor, porque voy a hacer otra toma. Suheidi Morales, Ariel Murillo, Nicole Moyolema, Paguay Morales, Quiñones Mantaguano, Quiroz Muñoz, Ramírez Torres, Sebastián Rodríguez, Karen Rosado, Lisek Sánchez, Santana Espín, Stephanie Pino, Vargas Peralta y Pesante Silva. Déjeme hacer la toma del curso. A mí no me nombró, Miss, a mí no me nombró Quiñones De Mantuano, dos Gloria. veces, señorita, están Sí, pero distraídos. Están distraídos. Están distraídos, ese es el problema. Y es la última vez que acepto gente a los últimos 15 minutos. Con o sin luz, deben de saber que ya no Máster, no. pueden dar pase de conexión en los últimos 15 minutos de la clase. Espero que esto no se vuelva a repetir. Yo 15 minutos antes de que se termine, yo no tengo por qué dar paso a nadie ya.
Bien, señores, hasta aquí llegamos. Nos vemos de manera presencial y escuchen su clase en YouTube para que puedan saber lo que se dejó de tarea. Listo, Tienen que ver tienen que buscar mi canal, ¿no? Jessica Guevara, ahí no es un canal comercial, ahí encuentran la asignatura de ustedes, botánica, aparecerá botánica 16 de octubre del 2024. Ahí se colgará la grabación. Bien, cerramos la grabación. Muchísimas gracias y buenas noches. Adiós, señorita.